¿Cómo una pequeña acción de bondad puede cambiar el destino de una vida entera? Esta pregunta resuena en la mente de Carmen, una peluquera que, a pesar de los desafíos diarios, guarda un sueño vibrante: abrir su propio salón y ofrecer belleza y autoestima a todos. Sin embargo, la realidad es dura. Ella trabaja bajo la supervisión de Alicia, su jefa exigente e inflexible, que muchas veces la hace sentir como una prisionera en su propia profesión. Carmen anhela libertad, un espacio donde pueda expresar su creatividad y cuidado, pero las paredes del salón donde trabaja parecen cerrarse cada vez más. En un día cualquiera, mientras termina un corte de cabello en una clienta, Carmen ve a Sofía, una niña de la calle que vive en un refugio cercano. Con el corazón apretado al notar la desnutrición y la tristeza en los ojos de la niña, Carmen decide hacer algo. Con un gesto de compasión, la invita a entrar y le ofrece una comida y un corte de cabello gratuito. Para Sofía, ese momento es un raro rayo de esperanza, una sensación de acogida que nunca había experimentado antes. Sin embargo, esta bondad no pasa desapercibida para Alicia. Con una mirada de desprecio, Alicia despide a Carmen, afirmando que un peluquero no puede permitirse trabajar gratis. La noticia de la despido se esparce rápidamente por la comunidad. Los vecinos, indignados con la decisión de Alicia, comienzan a movilizarse en apoyo a Carmen. Ella siempre ha sido querida entre los clientes, y ahora, ellos se unen para cuestionar la reputación de la rígida jefa. Lo que comenzó como un acto de bondad se transforma en un movimiento de solidaridad que trae luz a la vida de Carmen, que se ve rodeada por personas que la apoyan. En medio de esta tormenta emocional, Carmen recibe un mensaje inesperado. Antonio García, un hombre que busca a su hija desaparecida desde hace años, cree que Sofía podría ser la niña que busca. La posibilidad de que la niña pueda ser su hija trae una nueva ola de emoción y esperanza para Carmen. Juntos, se encuentran, y la conexión es inmediata. Al mirar a Sofía, Antonio siente que el destino puede, finalmente, haberle enviado una señal. Una prueba de ADN confirma sus sospechas, y la alegría de un reencuentro transforma el dolor de años de búsqueda en un momento de felicidad pura. Agradecido a Carmen por facilitar este reencuentro, Antonio decide retribuir su bondad. Ofrece ayuda financiera para que Carmen realice su sueño de tener un salón propio. Para Carmen, esta es una oportunidad única de transformar su vida y la de otros. La inauguración del salón es un evento que reúne a la comunidad, y todos se sienten parte de este nuevo comienzo. A medida que el salón prospera, Carmen no olvida sus raíces. Mantiene la humildad y el enfoque, sin guardar rencor a Alicia. En lugar de eso, se concentra en su trabajo, en sus clientes y en la alegría que logra proporcionar. El salón se convierte en un símbolo de superación, atrayendo cada vez más clientes, y la idea de abrir una segunda unidad se convierte en una realidad palpable. Con el tiempo, el vínculo entre Carmen, Antonio y Sofía se fortalece. Carmen se convierte en una figura maternal para la niña, y su relación con Antonio evoluciona hacia algo más profundo y significativo. Juntos, construyen una nueva familia, donde el amor y el respeto prevalecen. La historia de Carmen es un testimonio de cómo pequeños gestos de bondad pueden no solo transformar vidas, sino también crear lazos que perduran. Al final, Carmen reflexiona sobre su viaje y se da cuenta de que el amor y la generosidad son las verdaderas claves para la felicidad. El éxito de su salón y la alegría de su nueva familia son frutos de su dedicación y compasión. Esta historia es un recordatorio poderoso de que, incluso en medio de dificultades, es posible encontrar luz y esperanza a través de acciones simples y significativas. Carmen sentía el peso de la mirada de Alicia en su cuello mientras trabajaba, como si la supervisora estuviera siempre al acecho, lista para criticar cualquier pequeño desliz. Alicia tenía sus propios sueños de grandeza, pero la manera en que trataba a Carmen y a las otras empleadas revelaba una inseguridad profunda. Carmen a menudo se preguntaba si la jefa había pasado por situaciones similares en su juventud, si las presiones que la moldearon la habían vuelto tan áspera. A pesar de la dureza, había algo que Carmen aún no lograba comprender, la razón por la cual Alicia se negaba a reconocer el valor de la bondad y la empatía. Al mismo tiempo, la rutina bajo la supervisión de Alicia era sofocante, pero Carmen no se dejaba abatir completamente. Recordaba a su abuela, una mujer que siempre la había alentado a creer en el poder de la generosidad.
La abuela solía decir, un acto de bondad puede ser la luz que alguien necesita en un día oscuro. Eso resonaba en la mente de Carmen, y fue esa memoria la que la llevó a actuar cuando vio a Sofía. Cuando Carmen invitó a la niña al salón, la expresión de Sofía, entre la incredulidad y la esperanza, hizo que su corazón se derritiera. La sonrisa tímida de la niña al recibir el corte y la comida fue un premio que Carmen jamás esperaría. Pero la alegría fue breve, pues la brutalidad del mundo se manifestó en forma de despido. Alicia, con su frialdad habitual, no dudó en mostrar que cualquier acto de compasión no tenía cabida en su salón. Tienes que entender que un peluquero no puede permitirse trabajar gratis, Carmen. Esto es un negocio, había dicho Alicia, con un tono de desdén que hizo que Carmen se sintiera pequeña. Carmen salió del salón aquella tarde, el corazón pesado y la mente burbujeando de preguntas. ¿Cómo podría algo tan simple, como un gesto de amor y acogida, haber resultado en su despido? ¿Y ahora, qué haría? La duda la consumía. Había soñado tanto con abrir su propio salón, pero ¿y si sus habilidades no eran suficientes? ¿Y si nadie quería apoyarla? La inseguridad comenzó a esparcirse como un veneno, y los recuerdos de su abuela se convirtieron en un eco distante. Mientras tanto, la comunidad comenzó a reaccionar. Varias clientas que se habían convertido en amigas de Carmen se unieron en apoyo a ella. Eran más que clientas, eran mujeres que veían en Carmen un reflejo de sus propias batallas diarias. Los encuentros en el salón eran momentos de intercambio de historias, risas y, a veces, lágrimas. La conexión que Carmen tenía con ellas era innegable. Cuando se enteraron de su despido, organizaron una manifestación pacífica frente al salón, sosteniendo carteles que decían «Carmen es nuestra», y «La bondad no debe ser castigada». El corazón de Carmen se llenó de gratitud, pero también de ansiedad. Sabía que era una buena peluquera, pero ¿y si eso no era suficiente? El miedo a fallar la acompañaba, y la presión de la expectativa hacía que el aire se sintiera más pesado. Cada nuevo apoyo que recibía era un recordatorio de que ahora había personas contando con ella. ¿Cómo podría corresponder a esa confianza? Días después, cuando Antonio apareció en su vida, el destino parecía abrir una nueva puerta. Él la buscó, esperanzado de que Sofía pudiera ser su hija desaparecida, y Carmen vio una nueva luz en sus ojos. Al escuchar juntos la historia de Sofía, el dolor en Antonio se mezcló con esperanza, y en ese encuentro, Carmen se dio cuenta de que su bondad tenía un alcance mayor de lo que imaginaba. El peso de la responsabilidad se transformó en una carga compartida. Sin embargo, la incertidumbre aún flotaba sobre ella. ¿Qué significaba para ella ser una madre sustituta para Sofía? ¿Y cómo afectaría eso su relación con Antonio? La conexión que estaban formando era profunda, pero Carmen se encontraba cuestionándose si estaba lista para amar y comprometerse nuevamente. El miedo al abandono y a la pérdida la atormentaba. Y sí, al igual que Alicia, ella también se convertía en alguien incapaz de amar libremente. La amistad entre Carmen y Antonio comenzó a florecer, pero no todo era simple. Él tenía sus propias cicatrices y, a veces, el dolor del pasado se manifestaba en malentendidos sutiles. Durante una conversación, Antonio dijo, «Carmen, necesitas entender que lo que hiciste por Sofía es admirable, pero lo que sucederá a continuación es una responsabilidad». Sus palabras resonaron en su mente. Era cierto, la vida no solo se trataba de actos de bondad, sino de lidiar con las consecuencias que ellos traen. Carmen se esforzaba por encontrar un equilibrio. Cada día, enfrentaba la lucha de aplicar las lecciones que había aprendido de su abuela. Comenzó a preguntarse, ¿estoy realmente lista para asumir esta responsabilidad? ¿Y si fracaso nuevamente? Las dudas la incomodaban, pero también la motivaban a ser mejor. Con el apoyo de Antonio y la fuerza de la comunidad, decidió que era hora de seguir adelante, incluso si eso significaba enfrentar el miedo. Mientras el salón comenzaba a tomar forma en su mente, se acordaba de Sofía y de la esperanza que había despertado en ella. Carmen quería crear un espacio donde todos se sintieran bien, donde la belleza fuera un reflejo de la autoestima y la bondad. Sin embargo, la lucha entre su sueño y las incertidumbres que la rodeaban la desafiaba constantemente. Con cada nueva interacción, con cada diálogo con Antonio y Sofía, Carmen se veía más cerca de entender que la vida estaba hecha de altibajos,
y que incluso los fracasos podían ser un camino hacia nuevos comienzos. Se dio cuenta de que, para seguir adelante, necesitaba enfrentar sus propias limitaciones y miedos, transformando sus dudas en fuerza. Y así, la jornada de autodescubrimiento de Carmen apenas comenzaba, mientras preparaba el terreno para un futuro que prometía estar lleno de desafíos, sobre todo, de amor. Carmen se sentía como si estuviera en una montaña rusa emocional. La manifestación de las clientas la había sorprendido y, al mismo tiempo, la había dejado ansiosa. Era reconfortante saber que había personas que la apoyaban, pero la presión de corresponder a esa expectativa pesaba sobre sus hombros. No podía deshacerse del pensamiento de que, si no lograba abrir su propio salón, esas mujeres que la admiraban estarían decepcionadas. Era una carga que no estaba segura de poder llevar. En los días que siguieron, Carmen se veía atrapada entre la esperanza y el miedo. Las noches eran largas y llenas de insomnio, mientras su mente revivía las palabras de Antonio sobre la responsabilidad. Se cuestionaba a sí misma repetidamente, ¿estoy lista para esto? ¿Y si fracaso otra vez? La duda la consumía, y la imagen de Alicia, con su mirada crítica, parecía seguir a Carmen a cada paso que daba. Era como si la supervisora estuviera siempre allí, acechando, lista para señalar sus errores. Antonio, por otro lado, estaba lidiando con sus propias batallas internas. La búsqueda de Sofía no era solo una misión, era una forma de lidiar con el dolor de la pérdida. Había perdido a su hija en circunstancias trágicas y estaba decidido a encontrar un significado en su vida nuevamente. Al acercarse a Carmen, sentía que había algo especial, pero las sombras del pasado interferían frecuentemente en su capacidad de abrirse. A veces, durante sus conversaciones, se volvía distante, como si una barrera invisible lo separara de Carmen. Eso la dejaba confundida y frustrada. Quería conocerlo más profundamente, pero la falta de comunicación hacía todo difícil. Cierta tarde, mientras caminaba por el vecindario, Carmen quedó en shock al ver a un grupo de jóvenes vandalizando el salón de Alicia. Las ventanas rotas y la pintura arruinada eran una representación física de lo que muchos sentían hacia la supervisora. Una parte de Carmen quería distanciarse, pero otra parte la impulsó a acercarse, decidida a intervenir. Gritó, pidiendo que se detuvieran, y al hacerlo, se dio cuenta de que no se trataba solo de defender el salón, era sobre resistir la injusticia y la opresión que Alicia representaba. Después del incidente, Carmen se sintió dividida. La rabia que sentía por la destrucción del salón de Alicia se mezcló con el dolor de saber que la violencia nunca resolvería nada. Ella sabía que la bondad era el camino, pero la frustración la hacía cuestionar si realmente podría cambiar el mundo a su alrededor. Mientras reflexionaba sobre esto, su mente se volvió nuevamente hacia su abuela. La bondad no es debilidad, pensó. Es fuerza. Pero, ¿cómo podría ser fuerte cuando todo parecía desmoronarse? La noticia del ataque al salón se esparció rápidamente por la comunidad, y Carmen sintió que la presión aumentaba. Las mujeres que antes eran sus clientas se convirtieron en sus defensoras y comenzaron a exigir cambios. Querían un espacio seguro, un lugar donde pudieran ser escuchadas y respetadas. Carmen se dio cuenta de que, si quería abrir su propio salón, eso significaba no solo crear un espacio de belleza, sino un espacio de acogida. Pero, una vez más, el miedo la paralizaba. ¿Y si no lo lograba? ¿Qué pasaría si fracasaba ante tantas expectativas? Antonio, al percibir la lucha interna de Carmen, intentó acercarse. Carmen, no tienes que cargar con ese peso sola, dijo él en un momento de vulnerabilidad. Pero Carmen no sabía cómo responder. El deseo de abrirse y compartir su dolor era fuerte, pero temía que eso solo aumentara la presión entre ellos. Una parte de ella quería que Antonio la viera como una socia fuerte e independiente, pero la otra parte estaba al borde del colapso. Mientras tanto, la vida de Antonio también se complicaba. La búsqueda de Sofía no era solo una cuestión de encontrar a una hija, también era sobre enfrentar sus propios traumas. En una conversación, se desahogó con Carmen, a veces siento que estoy perdido. La búsqueda de ella se ha convertido en un peso que no sé si puedo cargar. Las palabras de él resonaron en Carmen, que también se sentía perdida en su propio camino. Lo que debería haber sido una amistad reconfortante se estaba convirtiendo en un campo de batalla emocional, donde ambos luchaban con sus inseguridades.
Las tensiones entre ellos fueron creciendo, y un día, durante una discusión sobre el futuro, Carmen no pudo soportarlo más. Antonio, no puedo ser tu ancla y tu salvadora al mismo tiempo. Yo también estoy luchando. Las palabras salieron con la fuerza de meses de frustración. Antonio se sorprendió, y el silencio se instaló entre ellos como una nube pesada. Ella se alejó, sintiendo que la culpa la consumía. La sensación de fallar no solo con Antonio, sino consigo misma, la dejó desolada. Esa noche, Carmen se sentó a la mesa de la cocina y comenzó a escribir. Las palabras fluían como un desahogo, cada letra un paso hacia la claridad. Escribió sobre sus miedos, sus esperanzas y la necesidad de ser verdadera consigo misma. Al terminar, sintió que finalmente había soltado un poco del peso. Era un pequeño paso, pero un paso al fin. En los días siguientes, Carmen comenzó a darse cuenta de que no estaba sola en este camino. Las mujeres de la comunidad comenzaron a unirse con más fuerza, organizando encuentros para discutir lo que querían en un salón. Compartían historias de superación, y Carmen se encontró rodeada de un grupo de apoyo que la animaba a soñar en grande. Con cada nueva conversación, la idea del salón comenzó a tomar forma en su mente. Mientras tanto, Antonio, tocado por las palabras de Carmen, decidió abrirse sobre su propio dolor. Comenzó a compartir recuerdos de Sofía, y eso los acercó. Su relación, que antes parecía tensa, comenzó a transformarse en una alianza de apoyo mutuo. Carmen se dio cuenta de que, aunque aún había miedos e incertidumbres, también había un espacio para el crecimiento y la sanación. El camino hacia adelante no sería fácil, y Carmen lo sabía. Pero, al mirar los rostros de las mujeres que la apoyaban y a Antonio, que comenzaba a abrirse, sintió una nueva determinación. La vida estaba llena de giros, y cada desafío era una oportunidad de aprendizaje. Carmen estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que la bondad y el coraje podían, de hecho, cambiar el mundo a su alrededor. Carmen se sentía como si estuviera en una montaña rusa emocional. La manifestación de las clientas la había sorprendido y, al mismo tiempo, la había dejado ansiosa. Era reconfortante saber que había personas que la apoyaban, pero la presión de corresponder a esa expectativa pesaba sobre sus hombros. No podía deshacerse del pensamiento de que, si no lograba abrir su propio salón, esas mujeres que la admiraban estarían decepcionadas. Era una carga que no estaba segura de poder llevar. En los días siguientes, Carmen se encontraba atrapada entre la esperanza y el miedo. Las noches eran largas y llenas de insomnio, mientras su mente revivía las palabras de Antonio sobre la responsabilidad. Se cuestionaba a sí misma repetidamente, ¿estoy lista para esto? ¿Y si fracaso de nuevo? La duda la consumía, y la imagen de Alicia, con su mirada crítica, parecía seguir a Carmen en cada paso que daba. Era como si la supervisora estuviera siempre ahí, acechando, lista para señalar sus errores. Antonio, por otro lado, estaba lidiando con sus propias batallas internas. La búsqueda de Sofía no era solo una misión, era una forma de lidiar con el dolor de la pérdida. Había perdido a su hija en circunstancias trágicas y estaba decidido a encontrar un significado en su vida nuevamente. Al acercarse a Carmen, sentía que había algo especial, pero las sombras del pasado a menudo interferían en su capacidad de abrirse. A veces, durante sus conversaciones, se volvía distante, como si una barrera invisible lo separara de Carmen. Eso la dejaba confundida y frustrada. Quería conocerlo más profundamente, pero la falta de comunicación lo hacía todo difícil. Una tarde, mientras caminaba por el vecindario, Carmen se quedó en shock al ver a un grupo de jóvenes vandalizando el salón de Alicia. Las ventanas rotas y la pintura arruinada eran una representación física de lo que muchos sentían en relación a la supervisora. Una parte de Carmen quería distanciarse, pero otra parte la impulsó a acercarse, decidida a intervenir. Ella gritó, pidiendo que pararan, y al hacerlo, se dio cuenta de que no se trataba solo de defender el salón, era sobre resistir a la injusticia y la opresión que Alicia representaba. Después del incidente, Carmen se sintió dividida. La ira que sentía por la destrucción del salón de Alicia se mezcló con el dolor de saber que la violencia nunca resolvería nada. Sabía que la bondad era el camino, pero la frustración la hacía cuestionar si realmente podría cambiar el mundo a su alrededor. Mientras reflexionaba sobre esto, su mente se volvió nuevamente hacia su abuela.
La bondad no es debilidad, pensó. Es fuerza. Pero, ¿cómo podría ser fuerte cuando todo parecía desmoronarse? La noticia del ataque al salón se esparció rápidamente por la comunidad, y Carmen sintió que la presión aumentaba. Las mujeres que antes eran sus clientas se convirtieron en sus defensoras y comenzaron a exigir cambios. Querían un espacio seguro, un lugar donde pudieran ser escuchadas y respetadas. Carmen se dio cuenta de que, si quería abrir su propio salón, eso significaba no solo crear un espacio de belleza, sino un espacio de acogida. Pero, una vez más, el miedo la paralizaba. ¿Y si no lo lograba? ¿Qué pasaría si fracasaba ante tantas expectativas? Antonio, al darse cuenta de la lucha interna de Carmen, intentó acercarse. Carmen, no necesitas cargar con este peso sola, dijo él en un momento de vulnerabilidad. Pero Carmen no sabía cómo responder. El deseo de abrirse y compartir su dolor era fuerte, pero temía que eso solo aumentara la presión entre ellos. Una parte de ella quería que Antonio la viera como una socia fuerte e independiente, pero la otra parte estaba al borde del colapso. Mientras tanto, la vida de Antonio también se complicaba. La búsqueda de Sofía no era solo una cuestión de encontrar a una hija, también era sobre enfrentar sus propios traumas. En una conversación, se desahogó con Carmen: a veces, siento que estoy perdido. La búsqueda por ella se ha convertido en un peso que no sé si puedo cargar. Las palabras de él resonaron en Carmen, que también se sentía perdida en su propia travesía. Lo que debía ser una amistad reconfortante se convertía en un campo de batalla emocional, donde ambos luchaban con sus inseguridades. Las tensiones entre ellos fueron creciendo, y un día, durante una discusión sobre el futuro, Carmen no aguantó más. Antonio, no puedo ser tu ancla y tu salvadora al mismo tiempo. Yo también estoy luchando. Las palabras salieron con la fuerza de meses de frustración. Antonio se sorprendió, y el silencio se instaló entre ellos como una nube pesada. Ella se alejó, sintiendo la culpa consumirla. La sensación de fallar no solo con Antonio, sino consigo misma, la dejó desolada. Esa noche, Carmen se sentó a la mesa de la cocina y comenzó a escribir. Las palabras fluían como un desahogo, cada letra un paso hacia la claridad. Escribió sobre sus miedos, sus esperanzas y la necesidad de ser verdadera consigo misma. Al terminar, sintió que finalmente había soltado un poco del peso. Era un pequeño paso, pero un paso al fin. En los días siguientes, Carmen comenzó a darse cuenta de que no estaba sola en esta travesía. Las mujeres de la comunidad comenzaron a unirse más fuertemente, organizando encuentros para discutir lo que querían en un salón. Compartían historias de superación, y Carmen se encontró rodeada de un grupo de apoyo que la alentaba a soñar en grande. Con cada nueva conversación, la idea del salón comenzaba a tomar forma en su mente. Mientras tanto, Antonio, tocado por las palabras de Carmen, decidió abrirse sobre su propio dolor. Comenzó a compartir recuerdos de Sofía, y eso los acercó. Su relación, que antes parecía tensa, comenzó a transformarse en una alianza de apoyo mutuo. Carmen se dio cuenta de que, aunque aún había miedos e incertidumbres, también había un espacio para el crecimiento y la sanación. Cierta noche, mientras conversaban bajo la suave luz de la luna, Antonio hizo una pregunta que cambiaría todo: Carmen, ¿qué realmente deseas con tu salón? La pregunta la tomó por sorpresa. Dudó, pero entonces las palabras salieron: quiero crear un lugar donde las mujeres se sientan seguras y hermosas, un espacio donde podamos apoyarnos unas a otras. Al escuchar eso, Antonio la miró a los ojos, y Carmen vio algo que no había notado antes: la misma determinación que sentía dentro de sí. Se dio cuenta de que no estaba solo soñando, estaba dibujando un futuro, y eso la llenó de valor. El camino hacia adelante no sería fácil, y Carmen lo sabía. Pero, al mirar los rostros de las mujeres que la apoyaban y a Antonio, que comenzaba a abrirse, sintió una nueva determinación. La vida estaba hecha de giros inesperados, y cada desafío era una oportunidad de aprendizaje. Carmen estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que la bondad y el coraje podían, de hecho, cambiar el mundo a su alrededor. Carmen sentía que, finalmente, había dado un paso hacia lo que realmente deseaba. Pero la nueva determinación que brotaba dentro de ella no la eximía de dudas. En los días siguientes, mientras se involucraba más en las reuniones de la comunidad,
Se encontró consumida por un torbellino de emociones. Cada encuentro traía un nuevo desafío, y a menudo se preguntaba si realmente era capaz de cumplir con las expectativas que ahora parecían tan grandes. Cierta noche, después de una reunión en la que las mujeres compartieron sus historias, Carmen volvió a casa con la mente inquieta. Se sentó a la mesa de la cocina y miró las anotaciones que había hecho. Las palabras que antes la inspiraban ahora parecían un peso. ¿Y si no logro hacerlo de verdad? Pensó, la ansiedad creciendo dentro de ella. ¿Y si fracaso nuevamente? Respiró hondo, intentando alejar los pensamientos negativos, pero siempre regresaban, como sombras persistentes. Mientras tanto, Antonio también enfrentaba sus propias dificultades. La apertura emocional que había experimentado con Carmen lo asustaba. Se sentía vulnerable, como si se estuviera despojando de una armadura que lo protegía de todo el dolor que cargaba. Esa noche, al mirar al cielo estrellado, recordó a Sofía y el vacío que su ausencia había dejado. Pensó en cómo podía ser lo suficientemente fuerte para apoyar a Carmen si ni siquiera podía entenderse a sí mismo. Sabía que necesitaba lidiar con su dolor antes de poder ser un apoyo real para ella. Cuando se encontraron de nuevo, la tensión era palpable. Carmen, aún luchando contra sus inseguridades, evitó la mirada de Antonio. Él, por su parte, quería consolarla, pero sentía que necesitaba sus propias respuestas primero. Carmen, comenzó, pero las palabras fallaron. Lo que debería haber sido un momento de conexión se convirtió en un silencio incómodo. Carmen decidió romper la tensión. Antonio, ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente deseas? La pregunta, aunque simple, flotó en el aire como un desafío. Hesitó, pensativo. Solo quiero encontrar a Sofía. Eso es todo lo que puedo pensar. La sinceridad en su voz tocó a Carmen, pero también la asustó. El peso de la responsabilidad parecía aumentar. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para los dos? Pensó. Las reuniones en la comunidad comenzaron a intensificarse. Las mujeres estaban decididas a crear un espacio seguro, y Carmen se sentía presionada a liderar. Durante una de esas reuniones, una mujer mayor se levantó y compartió una historia que hizo que los ojos de Carmen se llenaran de lágrimas. Siempre soñé con tener un lugar donde me sintiera bien, donde pudiera ser yo misma. Carmen, tú puedes hacer que eso suceda. Sus palabras reverberaron en su mente, pero la duda rápidamente la siguió. ¿Y si no soy capaz? Después de la reunión, Carmen se sentó sola en un rincón, sintiendo que la presión aumentaba. La responsabilidad de realizar el sueño colectivo parecía abrumadora. Las mujeres esperaban que ella fuera la salvadora, pero en su corazón, Carmen sabía que no podía hacerlo todo sola. Se dio cuenta de que, para seguir adelante, necesitaría encontrar una manera de compartir esa carga. ¿Cómo puedo pedir ayuda? ¿Eso me hace parecer débil? Pensó, luchando con la idea. Antonio, al notar el estado emocional de Carmen, intentó acercarse. Carmen, no necesitas cargar con todo eso sola. Podemos hacerlo juntos. Pero Carmen dudó. ¿Y si fallo? ¿Y si eso acaba con nuestra amistad? El miedo la paralizaba y, en lugar de abrirse, se alejó. El silencio entre ellos se profundizó, creando una barrera que les impedía entenderse. El dilema de Carmen la llevó a un momento de introspección. Sentada en su cama, comenzó a escribir de nuevo. Esta vez, no eran solo pensamientos, sino un desahogo sobre sus inseguridades y miedos. No soy una salvadora. Solo soy una mujer tratando de hacer lo mejor que puedo, escribió. Al poner sus sentimientos en papel, Carmen sintió un alivio, como si un poco del peso hubiera sido quitado de sus hombros. Pasaron las semanas y, aunque Carmen aún luchaba con sus inseguridades, comenzó a darse cuenta de que había personas dispuestas a apoyarla. Las mujeres de la comunidad se convirtieron en una red de apoyo, ofreciendo ideas y aliento. La idea del salón comenzó a tomar forma, y Carmen se dio cuenta de que no necesitaba hacerlo sola. Con cada paso que daba, se sentía un poco más fuerte. Antonio, por otro lado, también comenzó a abrir su corazón. Se permitió compartir más sobre Sofía, permitiendo que Carmen viera sus vulnerabilidades. No sé si alguna vez podré superar esto, confesó en un momento de debilidad. Carmen lo escuchó atentamente, dándose cuenta de que, al igual que ella,
Él estaba lidiando con sus propias inseguridades. Pero no está solo, Antonio. Estamos juntos en esto, respondió, sintiendo una conexión más profunda entre ellos. Las dificultades que surgieron después del punto de inflexión no eran fáciles, pero Carmen comenzó a entender que cada desafío era una oportunidad de crecimiento. Al abrirse a la vulnerabilidad, se dio cuenta de que la fuerza no estaba en cargar todo sola, sino en aceptar la ayuda de los demás. La amistad entre ella y Antonio comenzó a redefinirse, apoyándose mutuamente en sus luchas. Con el tiempo, Carmen vio que la búsqueda de su sueño no era solo abrir un salón, sino crear un espacio donde las mujeres pudieran sentirse valoradas y empoderadas. Y, al mirar a Antonio, que ahora se había convertido en un amigo verdaderamente solidario, sintió que, juntos, podrían enfrentar lo que viniera. El viaje de Carmen estaba lejos de ser fácil, pero, al permitir que otros entraran en su vida y compartieran sus luchas, comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Las lecciones que estaba aprendiendo no solo la ayudaban a acercarse a su sueño, sino también a moldear quién realmente era. La vida seguía llena de incertidumbres, pero Carmen estaba decidida a enfrentar cada una de ellas con valentía y esperanza. Carmen sentía que, finalmente, había dado un paso hacia lo que realmente deseaba. La nueva determinación que brotaba dentro de ella no la eximía de dudas. En los días siguientes, mientras se involucraba más con las reuniones de la comunidad, se encontró siendo consumida por un torbellino de emociones. Cada encuentro traía un nuevo desafío, y a menudo se preguntaba si realmente era capaz de cumplir con las expectativas que ahora parecían tan grandes. Cierta noche, después de un encuentro en el que las mujeres compartieron sus historias, Carmen regresó a casa con la mente inquieta. Se sentó a la mesa de la cocina y miró las anotaciones que había hecho. Las palabras que antes la inspiraban ahora parecían un peso. ¿Y si no puedo hacer esto de verdad?, pensó, la ansiedad creciendo dentro de ella. ¿Y si fallo nuevamente? Respiró hondo, tratando de alejar los pensamientos negativos, pero siempre volvían, como sombras persistentes. Mientras tanto, Antonio también enfrentaba sus propias dificultades. La apertura emocional que había experimentado con Carmen lo asustaba. Se sentía vulnerable, como si estuviera despojándose de una armadura que lo protegía de todo el dolor que cargaba. Esa noche, al mirar al cielo estrellado, recordó a Sofía y el vacío que su ausencia había dejado. Pensó en cómo podía ser lo suficientemente fuerte para apoyar a Carmen si ni siquiera podía entenderse a sí mismo. Sabía que necesitaba lidiar con su dolor antes de poder ser un apoyo real para ella. Cuando se encontraron nuevamente, la tensión era palpable. Carmen, aún luchando contra sus inseguridades, evitó la mirada de Antonio. Él, por su parte, quería confortarla, pero sentía que necesitaba sus propias respuestas primero. Carmen, comenzó, pero las palabras fallaron. Lo que debería haber sido un momento de conexión se transformó en un silencio incómodo. Carmen decidió romper la tensión. Antonio, ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente deseas? La pregunta, aunque simple, flotó en el aire como un desafío. Él dudó, pensativo. Solo quiero encontrar a Sofía. Eso es todo lo que puedo pensar. La sinceridad en su voz tocó a Carmen, pero también la asustó. El peso de la responsabilidad parecía aumentar. ¿Y si no puedo ser lo suficientemente fuerte para los dos?, pensó. Las reuniones en la comunidad comenzaron a intensificarse. Las mujeres estaban decididas a crear un espacio seguro, y Carmen se sentía presionada a liderar. Durante una de esas reuniones, una mujer mayor se levantó y compartió una historia que hizo que los ojos de Carmen se llenaran de lágrimas. Siempre he soñado con tener un lugar donde me sienta bien, donde pueda ser yo misma. Carmen, tú puedes hacer que eso suceda. Sus palabras resonaron en su mente, pero la duda rápidamente la siguió. ¿Y si no soy capaz? Después de la reunión, Carmen se sentó sola en un rincón, sintiendo la presión aumentar. La responsabilidad de realizar el sueño colectivo parecía abrumadora. Las mujeres esperaban que ella fuera la salvadora, pero en su corazón, Carmen sabía que no podía hacer todo sola. Se dio cuenta de que, para seguir adelante, necesitaría encontrar una forma de compartir esa carga. ¿Cómo puedo pedir ayuda? ¿Eso me hace parecer débil?, pensó, luchando con la idea. Antonio,
al notar el estado emocional de Carmen, intentó acercarse. Carmen, no necesitas cargar todo esto sola. Podemos hacerlo juntos. Pero Carmen dudó. ¿Y si fracaso? ¿Y si esto termina con nuestra amistad? El miedo la paralizaba, y en lugar de abrirse, se alejó. El silencio entre ellos se profundizó, creando una barrera que les impedía entenderse. El dilema de Carmen la llevó a un momento de introspección. Sentada en su cama, comenzó a escribir nuevamente. Esta vez, no eran solo pensamientos, sino un desahogo sobre sus inseguridades y miedos. No soy una salvadora. Solo soy una mujer tratando de hacer lo mejor que puedo, escribió. Al poner sus sentimientos en el papel, Carmen sintió un alivio, como si un poco del peso hubiera sido quitado de sus hombros. Las semanas pasaron, aunque Carmen aún luchaba con sus inseguridades, comenzó a darse cuenta de que había personas dispuestas a apoyarla. Las mujeres de la comunidad se convirtieron en una red de apoyo, ofreciendo ideas y aliento. La idea del salón comenzó a tomar forma, y Carmen se dio cuenta de que no necesitaba hacerlo sola. Con cada paso que daba, se sentía un poco más fuerte. Una mañana, mientras caminaba hacia una reunión, Carmen se encontró con una de las mujeres de la comunidad, Clara, que también luchaba con sus propias inseguridades. ¿Te sientes abrumada, no?, preguntó Clara, al notar la expresión de Carmen. Sin pensarlo, Carmen se desahogó. Tengo miedo de fracasar, de no ser la líder que todos esperan de mí. Clara sonrió comprensivamente. Todos tenemos nuestros miedos. Lo importante es no dejar que nos paralicen. Vamos a enfrentar esto juntas. Las palabras de Clara resonaron en Carmen, mostrándole que no estaba sola. Antonio, por otro lado, también comenzó a abrir su corazón. Se permitió compartir más sobre Sofía, permitiendo que Carmen viera sus vulnerabilidades. No sé si alguna vez podré superar esto, confesó en un momento de debilidad. Carmen lo escuchó atentamente, dándose cuenta de que, al igual que ella, él estaba lidiando con sus propias inseguridades. Pero no está solo, Antonio. Estamos juntos en esto, respondió, sintiendo una conexión más profunda entre ellos. Las dificultades que surgieron después del punto de inflexión no eran fáciles, pero Carmen comenzó a entender que cada desafío era una oportunidad de crecimiento. Al abrirse a la vulnerabilidad, se dio cuenta de que la fuerza no estaba en cargar todo sola, sino en aceptar la ayuda de los demás. La amistad entre ella y Antonio comenzó a redefinirse, apoyándose mutuamente en sus luchas. Con el tiempo, Carmen vio que la búsqueda de su sueño no era solo abrir un salón, sino crear un espacio donde las mujeres pudieran sentirse valoradas y empoderadas. Y al mirar a Antonio, que ahora se había convertido en un amigo verdaderamente solidario, sintió que, juntos, podían enfrentar lo que viniera. El viaje de Carmen estaba lejos de ser fácil, pero al permitir que otros entraran en su vida y compartieran sus luchas, comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Las lecciones que estaba aprendiendo no solo la ayudaban a acercarse a su sueño, sino también a moldear quién era realmente. La vida continuaba llena de incertidumbres, pero Carmen estaba decidida a enfrentar cada una de ellas con valentía y esperanza. Carmen estaba a punto de enfrentar uno de los momentos más desafiantes de su viaje. El salón que ella y las mujeres de la comunidad estaban planeando abrir estaba finalmente a punto de inaugurarse, pero la presión parecía insoportable. A pocos días del evento, Carmen sentía la ansiedad crecer como una ola a punto de romper. La responsabilidad de hacer que todo saliera bien parecía abrumadora. Esa mañana, mientras organizaba los últimos detalles, una tormenta se formó en el cielo, reflejando su estado emocional. Cada gota de lluvia parecía un recordatorio de sus inseguridades. ¿Y si nadie aparece? ¿Y si a las mujeres no les gusta el espacio? ¿Y si fracaso? Estos pensamientos la atormentaban, creando un torbellino de emociones que la dejaba paralizada. La víspera de la inauguración, Carmen decidió encontrarse con Antonio. Se sentaron en una cafetería, la atmósfera pesada entre ellos. La lluvia afuera aumentaba, resonando la tormenta que se formaba dentro de Carmen. Antonio, comenzó, dudosa, ¿y si no lo logro? ¿Y si, todo esto es un gran error? Antonio la miró a los ojos, percibiendo su fragilidad. Carmen, ya has hecho tanto por esta comunidad. No lo olvides. Lo que importa es que lo intentaste. El intento en sí ya es una victoria.
Pero sus palabras no parecían aliviar la presión que Carmen sentía. Ella buscaba una seguridad que no lograba encontrar. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Carmen no podía apartar la mirada del techo. Los recuerdos de su pasado la atormentaban. El fracaso de sus proyectos anteriores, las promesas incumplidas, los sueños que parecían tan lejanos. ¿Por qué siempre termino fallando?, se preguntó, en un momento de vulnerabilidad. El peso del pasado era una carga que no sabía si podría cargar una vez más. El día de la inauguración, la ansiedad de Carmen alcanzó su punto máximo. El salón estaba decorado con flores, luces y un aroma agradable que llenaba el aire, pero, para ella, todo parecía una fachada. Mientras las mujeres comenzaban a llegar, su corazón latía con fuerza. Se esforzaba por sonreír, pero la duda era una sombra que no la dejaba en paz. ¿Y si nadie realmente estaba interesada? ¿Y si todo esto fuera en vano? La primera mujer en entrar fue Clara, quien, al ver a Carmen, notó la tensión en su rostro. Carmen, estás increíble. Mira todo esto. Realmente lo hiciste. Pero Carmen solo forzó una sonrisa, sintiéndose incapaz de creer en las palabras de Clara. El salón comenzó a llenarse, pero, en lugar de sentirse emocionada, Carmen sentía un nudo en el pecho. La presión aumentaba con cada rostro que entraba. Finalmente, llegó el momento de abrir oficialmente las puertas. Carmen subió al pequeño escenario improvisado, la mirada de todas las mujeres fijas en ella. Su corazón latía en su pecho, y su voz parecía atrapada en su garganta. Quería agradecer a todas, pero, al mirar a la multitud, su mente se llenó de dudas. ¿Y si no logro inspirarlas? ¿Y si fracaso miserablemente? Los recuerdos del pasado la asaltaron nuevamente. El eco de su voz fallando en momentos importantes, la sensación de estar sola en sus luchas. Ustedes esperan que sea una líder, pero solo soy una mujer con miedos e inseguridades, dijo Carmen, la sinceridad desbordando en sus palabras. Una ola de murmullos recorrió la sala, pero no dudó. No tengo todas las respuestas. No soy perfecta. Solo soy yo. En ese momento de vulnerabilidad, algo cambió. Las mujeres comenzaron a levantarse, una tras otra, compartiendo sus propias inseguridades. Yo también tengo miedo, dijo una de ellas. Yo también me siento perdida a veces, añadió otra. Carmen se dio cuenta de que no estaba sola en sus luchas. La sala comenzó a llenarse con historias de superación y apoyo mutuo, y, mientras cada una hablaba, la tensión que antes la oprimía comenzó a disiparse. Antonio, que estaba observando todo, sintió una ola de orgullo por Carmen. Vio cómo se estaba abriendo a la vulnerabilidad y, al hacerlo, estaba uniendo a las mujeres a su alrededor. Carmen sonrió genuinamente por primera vez esa noche. Quizás la verdadera fuerza no está en no tener miedo, sino en enfrentarlo juntas. Cuando la reunión terminó, las mujeres se acercaron a Carmen, abrazándola, agradeciéndole por haber creado un espacio seguro para que pudieran expresarse. El calor de las interacciones la envolvió, y Carmen sintió que finalmente había encontrado su lugar. Antonio se acercó a ella, y sus miradas se cruzaron. Él la vio no solo como una amiga, sino como una mujer fuerte que había superado sus miedos. Lo hiciste, Carmen. Realmente lo hiciste, dijo, con la voz llena de emoción. Carmen sonrió, dándose cuenta de que, en ese momento, había encontrado no solo el coraje, sino también la fuerza que siempre había estado dentro de ella. Allí, frente a todas esas mujeres, Carmen entendió que la verdadera riqueza no estaba en tener un salón exitoso, sino en construir relaciones significativas y en ser capaz de abrirse y ser vulnerable. En ese espacio, había encontrado no solo su voz, sino también un propósito renovado. La jornada no había terminado, pero sabía que, juntas, podrían enfrentar cualquier desafío que viniera por delante. Con el corazón ligero y la mente clara, Carmen sintió que finalmente estaba lista para ser la líder que siempre soñó, no porque no tuviera miedos, sino porque supo aceptar y enfrentar esos miedos junto a las personas que ahora llamaba amigas. Y así, la vida continuó, llena de incertidumbres, pero también repleta de esperanza y apoyo. Carmen observó a las mujeres a su alrededor, cada una de ellas con un brillo en los ojos que reflejaba la conexión recién descubierta. El peso que antes la oprimía ahora parecía ligero, casi como si una tormenta hubiera pasado y dejado el aire fresco y limpio. El salón,
que antes simbolizaba un gran desafío, ahora pulsaba con risas y conversaciones animadas, un verdadero hogar para todas. Después de la inauguración, Carmen se dio cuenta de que su vida había cambiado de manera significativa. Comenzó a abrirse a nuevas experiencias, no solo como líder, sino como amiga. Las mujeres de la comunidad se convirtieron en su red de apoyo, y juntas crearon un espacio donde podían compartir sus luchas y logros. Cada encuentro en el salón se convertía en una oportunidad de crecimiento mutuo, y Carmen sentía que finalmente estaba cumpliendo un propósito mayor. Antonio, siempre a su lado, también comenzó a notar la transformación de Carmen. La vio volverse más confiada, menos preocupada por ser perfecta y más dispuesta a ser auténtica. Carmen sonrió, entendiendo que la verdadera fuerza no estaba en no tener miedo, sino en aceptar que los miedos existían y que, juntas, podían superarlos. Las interacciones en el salón eran profundas y significativas. Clara, que en el primer día había elogiado a Carmen, se convirtió en una de las participantes más activas. Comenzó a compartir sus experiencias y desafíos, ganando valor e inspirando a otras mujeres a hacer lo mismo. Cuando alguna de ellas se sentía insegura, Clara siempre estaba lista para ofrecer apoyo. Carmen se dio cuenta de que, al empoderar a las otras mujeres, también la estaban empoderando a ella. Con el tiempo, Carmen comenzó a reflexionar sobre su camino. Las fallas que antes la atormentaban ahora se convertían en lecciones valiosas. Entendió que cada error era una oportunidad de aprendizaje, y que no necesitaba cargar con el peso del pasado sola. Lo que importaba no eran los errores, sino cómo nos levantamos después de ellos. La conversación sacó a la luz nuevos entendimientos sobre la resiliencia. El salón se convirtió en un símbolo de renacer no solo para Carmen, sino para todas las mujeres que allí se reunían. Comenzaron a desarrollar proyectos juntas, desde emprendimientos locales hasta iniciativas de apoyo a la comunidad. Carmen vio la fuerza de las amistades solidificándose, y las mujeres que antes se sentían solas ahora estaban unidas por un lazo inquebrantable. La riqueza que Carmen buscaba ya no se medía en logros materiales, sino en las relaciones que cultivaba. Comenzó a entender que el verdadero éxito estaba en crear un espacio donde cada mujer pudiera ser escuchada y valorada. En uno de los encuentros, una de las participantes dijo que este lugar era más que un salón, era un hogar. Carmen sonrió, dándose cuenta de que había logrado construir algo mucho más grande de lo que imaginaba. Las lecciones que Carmen aprendió a lo largo de su camino también comenzaron a afectar su vida personal. Se permitió ser más vulnerable, abrirse a nuevas amistades e incluso explorar sus intereses fuera del salón. La presión que antes sentía por ser perfecta dio paso a una aceptación más profunda de quién era realmente. No necesito saberlo todo. Puedo aprender de las otras, reflexionó en una conversación con Antonio, quien la animó a seguir ese camino. Las emociones intensas que Carmen vivió durante el clímax de la inauguración ahora se procesaban de manera más saludable. Se permitió sentir alegría, tristeza e incluso frustración, pero siempre con la certeza de que no estaba sola. El apoyo de las mujeres la ayudó a lidiar con las complejidades de la vida, y comenzó a entender que la vulnerabilidad era una forma de fuerza. La amistad con Antonio también evolucionó. Se convirtió en una colaboración basada en la confianza y el respeto mutuo. Frecuentemente discutían sobre los desafíos y las victorias del salón, pero también sobre sus propios sueños y aspiraciones. Estoy tan orgulloso de ti, Carmen. Te has convertido en una verdadera líder, dijo él, y esas palabras resonaron profundamente en su corazón. Se dio cuenta de que había construido no solo un espacio de empoderamiento, sino también una conexión genuina con aquellos a su alrededor. Carmen sabía que el camino aún no había terminado. Nuevos desafíos vendrían, pero ahora se sentía lista para enfrentarlos. Con cada mujer que entraba al salón, recordaba su propia transformación y cómo la vulnerabilidad podía ser una poderosa fuente de conexión. El futuro aún era incierto, pero la esperanza y la determinación la guiarían. Con una sonrisa en el rostro y la certeza de que estaba rodeada de amigas que la apoyaban, Carmen miró hacia adelante. Lo que antes parecía un sueño distante ahora era una realidad viva. Y, finalmente, comprendió que, juntas, podrían enfrentar cualquier tormenta que se presentara. Carmen miró por la ventana del salón, observando el movimiento de la ciudad.
Las luces brillantes y las voces alegres que resonaban afuera le recordaban cómo todo había comenzado. Hubo un tiempo en que se sentía perdida, cargando un peso que parecía insoportable. Pero ahora, al reflexionar sobre su camino, se dio cuenta de cómo se había transformado. Las inseguridades que la acompañaban, las dudas que la paralizaban, ahora se habían convertido en parte del pasado. Carmen había aprendido a abrazar su vulnerabilidad, y eso la había hecho más fuerte. Las mujeres que asistían al salón se habían convertido en su familia. Juntas, crearon lazos que eran más profundos que cualquier amistad superficial. Las historias compartidas en los encuentros eran como hilos que tejían una tapicería rica en experiencias y emociones. Carmen, al mirar a cada una de ellas, veía no solo amigas, sino guerreras que enfrentaban sus propias batallas. Y, al hacerlo, se enseñaban unas a otras sobre resiliencia y coraje. Recordaba a Clara, que había llegado al salón tímida e insegura. Hoy, Clara era una líder entre las mujeres, siempre dispuesta a ayudar. Carmen sentía un inmenso orgullo al verla brillar. «Eres la prueba de que podemos levantarnos», le dijo Carmen en una conversación, y Clara sonrió, sabiendo que esa fuerza también provenía del apoyo que todas le ofrecieron. Este intercambio de energía y amor había cambiado sus vidas para siempre. Antonio también fue testigo de esta transformación. Observó a Carmen convertirse en una mujer que no solo lideraba, sino que también escuchaba. No tenía miedo de mostrarse vulnerable, y eso inspiró a otros a hacer lo mismo. «Nunca pensé que te sentirías tan a gusto para compartir tus emociones», comentó una vez, y Carmen sonrió, reconociendo que esa era una nueva fase en su vida. Había aprendido que la verdadera fuerza estaba en aceptar las propias fragilidades y en compartir las experiencias. Con el paso de los meses, el salón se convirtió en un punto de encuentro vibrante. Las mujeres comenzaron a involucrarse en proyectos comunitarios, ayudando a otras que estaban pasando por dificultades. Carmen se dio cuenta de que, al ayudar a las demás, también se ayudaban a sí mismas. El impacto que el salón tuvo en la comunidad era palpable. Organizaban ferias, cursos y encuentros que promovían la autoestima y la autoaceptación. Cada pequeño gesto se transformaba en un gran paso para muchas, y Carmen sabía que eso era solo el comienzo. La reflexión sobre su camino trajo a la luz nuevas percepciones. Carmen entendió que el verdadero éxito no estaba en logros materiales, sino en las relaciones que cultivaba y en las vidas que tocaba. «Lo que realmente importa son las conexiones que hacemos», decía con frecuencia. Y, mientras miraba el salón repleto de risas y voces, sabía que había construido algo duradero, algo que trascendería el espacio físico y se convertiría en parte de la esencia de cada mujer allí. El tiempo pasó, y Carmen notó cómo sus actitudes y elecciones cambiaron. Las lecciones que aprendió se convirtieron en guías en su vida. Ya no veía los errores como fallas, sino como oportunidades de crecimiento. Cada desafío que surgía era una oportunidad para aprender algo nuevo, y Carmen se permitió explorar esta nueva filosofía. Comenzó a aventurarse en pasatiempos que siempre deseó, como la pintura y la danza, y encontró alegría en cada nuevo descubrimiento. En su vida personal, la amistad con Antonio se solidificó aún más. Compartían sueños y planes, siempre apoyándose en las nuevas empresas. Carmen se sentía agradecida de tener a alguien a su lado que creía en ella y en su visión. Esta asociación no era solo sobre amor, sino sobre un profundo respeto y admiración mutuos. Eran un equipo, y eso la hacía sentir aún más fuerte. Al mirar hacia atrás, Carmen se sentía en paz. Cada experiencia, cada lágrima y cada risa contribuyeron a quien se había convertido. Las tormentas que antes parecían interminables ahora eran recuerdos que la guiaban. Había aprendido a bailar en la lluvia, a encontrar belleza incluso en los momentos difíciles. Carmen sabía que la vida continuaría trayendo desafíos, pero ahora, armada con las herramientas que había adquirido, estaba lista para enfrentarlos. Y así, al cerrar otro día en el salón, Carmen sintió un profundo agradecimiento por todo lo que había vivido. Las amistades que formó, las lecciones que aprendió y el amor que cultivó eran tesoros inconmensurables. Se había convertido en una mujer que no solo superó sus limitaciones, sino que también inspiraba a otras a hacer lo mismo. El salón no era solo un espacio físico, era un símbolo de renacimiento, una representación de la fuerza que reside en la unión y la empatía.
Con un corazón lleno de esperanza, Carmen miró hacia el futuro. Su viaje estaba lejos de terminar, pero ahora sabía que, juntas, podían enfrentar cualquier desafío que se presentara. Y, sobre todo, Carmen comprendió que la verdadera riqueza de la vida estaba en las conexiones que formó y en el amor que esparció. Carmen observó el salón, ahora con una nueva luz. El espacio que antes era solo un lugar de encuentros se había transformado en un verdadero hogar de acogida y crecimiento. Cada mujer que pasaba por allí traía consigo una historia, una lucha y una victoria, y eso llenaba su corazón de alegría. Mirando a sus amigas, Carmen se dio cuenta de que la verdadera riqueza estaba en la unión que habían construido. Sentada en una mesa, Clara se levantó y propuso un brindis. A todas nosotras. Por cada lágrima que derramamos, por cada risa que compartimos, y por todas las conquistas que aún están por venir. Un coro de risas y aplausos resonó por el salón. Carmen sonrió al ver la confianza de Clara, que antes era tímida, ahora irradiaba fuerza y determinación. Eres increíble, Clara. Mira cómo te has convertido en una líder. Esto es solo el comienzo, respondió Carmen, emocionada. Antonio, que siempre estuvo al lado de Carmen, también se levantó. Nunca pensé que vería una transformación tan hermosa. Carmen, eres el alma de este lugar. Nos mostraste que la vulnerabilidad es una forma de fuerza. La abrazó, y el calor de ese momento la envolvió como una manta. Carmen se sintió reconocida, no solo como amiga, sino como alguien que realmente hizo la diferencia. Reflexionando sobre todo lo que vivió, Carmen se dio cuenta de que su viaje no fue solo sobre ella. Cada error, cada acierto, cada nuevo comienzo moldeó no solo su vida, sino la vida de todas a su alrededor. Aprendí que nuestras fallas no nos definen. Son solo peldaños que nos llevan a un nuevo nivel, compartió con las amigas, que asintieron en señal de acuerdo. Las palabras de Carmen resonaron en el corazón de cada una de ellas. Recordaron sus propias luchas y la fuerza que encontraron al unirse. A veces, necesitamos perdernos para encontrarnos, comentó una de ellas, y Carmen sonrió, sabiendo que esta verdad era compartida por todas allí. La vida de Carmen ahora era un mosaico de experiencias. Cada pedazo, cada color, representaba una lección aprendida. Lo que realmente importa es el amor que esparcimos en el camino. Eso es lo que nos hace sentir plenas, dijo, con la certeza de que había encontrado su propósito. El salón, con sus risas y lágrimas, era la prueba de que juntas podían enfrentar cualquier tormenta. Mientras las horas pasaban y la fiesta continuaba, Carmen miró hacia el futuro con un corazón lleno de esperanza. Sabía que el camino por delante tendría sus desafíos, pero también estaba consciente de que no estaba sola. Con Antonio a su lado, sus amigas en su corazón y la fuerza que cultivó, estaba lista para todo. La vida es una danza, y he aprendido a bailar, incluso cuando la música cambia, dijo Carmen, y todas estuvieron de acuerdo, riendo. Cuando la noche llegó a su fin, Carmen se sintió agradecida. El salón estaba lleno de energía y amor, y cada una de ellas llevaba consigo no solo recuerdos, sino la certeza de que eran capaces de superar cualquier obstáculo. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba en los logros materiales, sino en las conexiones profundas que había formado. Carmen miró a cada una de las mujeres a su alrededor, sabiendo que había creado una red de apoyo inquebrantable. Vamos a seguir bailando, apoyándonos e inspirándonos. Juntas, podemos cambiar el mundo, exclamó, y las mujeres aplaudieron, unidas en un solo corazón. La historia de Carmen era un recordatorio poderoso de que las luchas pueden transformarnos en quienes realmente somos. Su viaje resonaba como un eco de esperanza, mostrando que, incluso cuando nos sentimos perdidas, siempre hay un camino de regreso. La amistad, la vulnerabilidad y el amor son las verdaderas claves para la superación. Y así, Carmen hizo una invitación a todos los que la escuchaban. Compartan sus historias. Cada uno de nosotros lleva una luz que puede iluminar el camino del otro. No subestimen el poder que tienen para inspirar. Hagamos juntos la diferencia. Con este mensaje, Carmen no solo celebró su propio viaje, sino que también animó a otros a abrazar sus luchas y a unirse en solidaridad. La vida continuaba, y Carmen estaba lista para bailar, no solo por sí misma, sino por todas las mujeres que la inspiraron y que, juntas,
mostraron que la verdadera fuerza reside en el amor y la unión.